Mire, a esta hora de la tarde nos encontramos leyendo la palabra de Dios y le voy a leer una palabra que habla David. Y David habla cómo nosotros, cuando nosotros venimos y nacimos recién, cuando somos pequeños, estamos en el vientre de nuestra madre. Mire cómo David empieza a relatar cómo somos, para que ustedes vayan entendiendo que toda la palabra es real y toda la palabra tiene vida. Y si nosotros no entendemos la palabra, dice la palabra que nosotros estamos en oscuridad. Pero yo le voy a explicar esto para que usted vaya entendiendo por qué suceden las cosas y qué es lo que tiene que hacer usted para que no sigan sucediendo. Porque dice su palabra que los que están en tiniebla no pueden ver la luz. Y tal vez usted puede decir, pero es que yo voy a la iglesia a veces, pero no basta con ir a la iglesia. O usted puede decir, yo creo en Dios. No basta con creer, porque dice la palabra que hasta los demonios creen. Fuerte su palabra, pero dice de esa manera. Dice, los demonios creen y tiemblan a la presencia de Dios. Pero sabemos que el ser que creó Dios, que fue el ser humano, él tiene otras actitudes y otras durezas que le cuesta entender. Es por lo cuanto, porque dice el Señor que ellos están cegados en entendimiento y tienen su mente entenebrecida. Hay una venda en sus ojos. Así estaba yo cuando estaba en medio del alcohol, en medio de la droga, y yo entendía que esto era bueno para mi vida. Porque no era cosa que yo lo quería hacer. Era porque yo estaba cegado en entendimiento. Tenía aquella venda. Pero el Señor me tocó y me sacó esa venda. Y es por eso que yo les puedo hablar a hoy conforme a la palabra de Dios y conforme a la venda que Él me sacó. Porque si Dios no me hubiese sacado la venda, créame que no hubiese podido aceptar a Dios ni hablar de Dios. Porque muchos de mis hermanos que me conocen más cerca, conocen mi manera de ser y cómo era yo. Entonces ellos saben mejor mi testimonio que yo mismo. Y le voy a leer esta escritura de esta manera, como Dios nos habla a través de lo que habla el salmista. Porque aquí no habla el salmista David empieza a hablar de esta manera. Y dice el salmista, voy a leer esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice por título, dice, arrepentimiento y plegaria para pedir, dice, purificación. ¿Qué es lo que hace David? David empieza a hacer una oración, una plegaria, para purificar su alma. Y eso es lo que tú tienes que hacer y lo que tenemos que hacer en este tiempo. Pedir una plegaria, ¿para qué? Para que pueda haber una purificación en nuestra alma. Mira, dice de esta manera, dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. David empieza a pedirle esta misericordia al Señor. Ten piedad de mí conforme a tu misericordia. Conforme, dice, a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Cuando el Señor dice, cuando este hombre, David, empieza a decir de esta manera y dice, bórrame mis rebeliones. Borrar las rebeliones es cuando tú eres concebido en un pecado. Y tú puedes decir, pero si todas las criaturas son bonitas y son lindas y no hay pecado en ellos. Pero si yo te llevo a Génesis, cuando la palabra de Dios dice que nosotros, desde el mismo hombre que Él creó, se formó la maldad. Y nosotros somos adánicos. Entonces, venimos de esa raza. Y entonces nosotros, cuando venimos a Cristo,
pasamos a ser, que se llama el nuevo Adán. Porque hay dos Adán. Dios se compara como el Adán, el segundo Adán que vino a la tierra para salvar el mundo. Y el primer Adán fue el que hizo pecar al mundo. Y nosotros cuando salimos del vientre de nuestra madre, salimos con el ADN adánico. El ADN de Adán que pecó. Desde ahí nacimos todos. Nosotros hemos sido todos concebidos en pecado. Y cuando tú te conviertes a Cristo, tú vuelves a nacer de nuevo. Y tú eres nacido y de la familia del otro Adán, que es Cristo. Tal vez te va a parecer este tema medio enredado, pero solo Cristo es el que nos da el entendimiento a través de su palabra. Es por eso que quiero llevarte a entender que cuando alguien nace, un pequeño, va a luchar con lo que él ve. Porque cuando un pequeño nace con una visión sensible. Y él empieza a ver espíritus que se mueven, que quieren atormentar su alma. El diablo empieza a ganar esa alma para él. Y el niño, como es nacido ahí, está recién nacido, está recién formándose, él presiente el espíritu malo. Él presiente las huestes de maldad. Y usted lo va a ver que él grita y mueve sus manos y empieza a molestarse y se pone tan rojo de ira, porque esa es la primera ira que empieza a florecer de la persona. Esos son sus primeros actos que empieza a hacer cuando empieza a influenciar el pecado sobre su vida. Créame que este niño es una criatura que llega ahí, pero desde ahí empieza el diablo a apoderarse, a ganar su alma, a empezar a hacer cosas en su alma, hasta que el niño empieza a tener conciencia y ya empieza a dominar esa conciencia. Porque hasta ahora, cuando él nace, él no domina la conciencia. Él no domina su sentido. Pero cuando va creciendo, usted ve que un niño ya empieza a los 3 años. Usted le va a pasar un dulce y le va a poner otro niñito al lado. Y va a ver que este niño que usted le pasó el dulce se va a enfadar y va a esconder su dulce. Porque no quiere que el otro le quite lo que es de él. Y desde ese momento él ya empieza a luchar. Ya empieza a ponerse soberbio. Cuando usted le pone la mamadera a un niño que tiene 1 año, menos de 1 año, usted inténtesela de quitar. Él se la va a arrebatar de las manos porque él anhela agarrar lo que él quiere. Se está dando cuenta, está aflorando la soberbia. Está aflorando el pecado que dice aquí David. Y mira lo que dice David más adelante. Por eso que David, cuando estaba viejo, ya él entiende todas estas situaciones. Y es por eso que le pide al Señor de esta manera. Y le dice: Señor, conforme a tu multitud y conforme a tus piedades, borra mis rebeliones, borra mis pecados, le quiere decir. Borra lo que viene de mi antepasado. Porque tenemos también que entender que hay una generación detrás de nosotros. Y esa generación va concebida en pecado. Y tú sigues el pecado y el pecado te sigue hasta la 4ª generación. Y es por eso que mientras uno no se levante en una generación, su familia seguirá en pecado. Mira, quiero decirte algo. Tú tienes que ser un defensor de la familia que va a venir. ¿De qué familia eres? ¿De la 3ª generación? ¿De la 2ª generación? ¿De la 4ª generación? Pero tienes que levantarte en una generación
Porque lo que tú como padre siembra, tus hijos, eso es lo que cosecharán. Es por eso que cuando nosotros nacimos con una familia que fue adúltera, borracha, todos los hijos son iguales, porque llevan esa iniquidad. ¿Qué se llama esa iniquidad? Es la raíz de un pecado. No es el pecado aflorado, sino es la raíz. Es algo que empieza a crecer hasta que tú concibes el pecado. Es por eso que el niño empieza en la raíz en la raíz que habla David, que dice las rebeliones. Empieza en la raíz de la iniquidad. Empieza a formarse hasta que él llega a concebir un pecado. Mira más adelante, dice David, lávame, dice, más y más de mi maldad. Y límpiame, dice, de mis pecados. Porque él reconoce que él fue concebido en pecado. Y dice, límpiame de mis pecados. Y más abajo dice, y reconoce en el versículo 3, dice, porque yo conozco mis rebeliones. Yo conozco mis iniquidades. Yo conozco desde dónde vengo. Yo conozco lo que me está pasando. Y mi pecado está siempre delante de mí, dice. Y empieza a pelear, a orar para que se pueda limpiar su alma. Dice, más adelante dice, contra ti y contra ti solo he pecado y he hecho lo malo, dice David. Delante de tus ojos, dice, para que sean reconocidos, dice, justo en tus palabras. Y tenido, dice, por puro en tu justicia. He aquí, dice él, en mi maldad he sido formado. Ahí vuelve a su formalidad. Él vuelve a su niñez a recordar. Él vuelve a su infancia a recordar. Y le pide al Señor y le dice, he aquí en maldad he sido concebido. Es por eso que un niño en maldad ha sido concebido. Y es por eso que un niño va a empezar a tener estas reacciones que usted va a ignorar. Porque el niño nace en el pecado. Y usted dice, ¿cómo nació si todavía él no abre los ojos? El pecado de su madre se compartió en la pequeña criatura. El pecado de sus abuelos está cargando al pequeño. Y el pequeño tiene esa visión para ver todo eso. El pequeño tiene esa visión para abrir sus sentidos y poder ver lo que está pasando. Por eso que dice de esta manera. Por eso que de esta manera dice David, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me he concebido mi madre. Ahí él relata la iniquidad de su madre. Porque a él le dice al Señor, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Es por eso que hay pequeños que están siendo atormentados en este tiempo. Niños pequeños que están naciendo atormentados. Porque esos niños están viendo la visión. Están viendo lo que está, que sus sentidos agudos todavía no se forman. Pero él puede percibir la maldad, lo que está cargando. Está cargando lo de su madre y está cargando lo de su abuelo. Lleva una carga este pequeño. Por eso que más adelante dice, he aquí, dice, tu
amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me ha hecho comprender la sabiduría. Es por eso que David empieza a relatar y dice de esta manera que en lo secreto Dios lo ha hecho hablar, que en la intimidad él ha tenido una relación con Dios. Dios necesita que tú tengas una intimidad con Él. Dios necesita que tú tengas una relación con Él. Apártate de lo que estás haciendo. Ya no sigas el camino que va a perjudicar a la nueva generación. Porque nuestros ancestros, porque nuestros bisabuelos, porque ellos no han cargado de pecado. Y tú tienes que parar el pecado. Es por eso que tú tienes que levantarte en favor de tus hijos. Si tú eres una madre, si tú eres un padre, tú tienes que decir: hasta aquí yo llego. No puedo cargar lo que yo he vivido a mis hijos. Es por eso que tú cuando te conviertes a Cristo y aceptas a Dios, tú le haces liberación a tus hijos. Y oras por la mañana, al mediodía y en la tarde. Y dices: Señor, protege en el hueco de tu mano a mis hijos. Y la enfermedad no lo tocará. Y tú empiezas a protegerlo. Más adelante dice David. Dice: purifícame, dice, con hisopo, y seré limpio, le pide al Señor. Purifícame con hisopo, dice, y seré limpio. Porque tus ojos tienen que ser limpios con hisopo, con colirio, para que tú puedas ver la presencia de Cristo. Más adelante dice: y límpiame, dice, y lávame, y yo seré más blanco, dice, que la nieve. Él está pidiendo que su interior salga todo el pecado y él pueda ser blanco como la nieve. Eso es lo que quiere el Señor, que nosotros lleguemos a ese estado. Aceptamos a Dios y después le vamos pidiendo que nos limpie, hasta de ser más blanco que la nieve. Y ahí donde el Señor dice: yo vendré por una iglesia sin mancha ni arruga. Una novia que no ha manchado su vestido. Ahí habla de una blanqueza que debe tener el espíritu, el ser humano en Cristo. Por eso más adelante él dice: hazme oír, dice, del gozo y de la alegría, y se recrearán los huesos, dice, que has abatido, dice. Esconde, dice, tu rostro de mi pecado y borra todas mis maldades. Esconde tu rostro de mi pecado y bórrame todas mis maldades, dice David. Es por eso que si tú no te has convertido, o si hay gente que no se ha convertido, tú tienes que venir a Cristo y decirle de esta manera: pues bórrame mis pecados, Señor. Límpiame porque quiero ser más blanco que la lana. Esconde tu rostro de mi maldad, dile al Señor. Crea en mí, oh Dios, dice, un corazón limpio. Crea un corazón limpio en mí, dile al Señor. Y renueva mi espíritu recto dentro de mí. Porque el Señor tiene que renovar el espíritu de Él en ti. No me eches, dice, delante de ti, ni me quites de mí tu Santo Espíritu. Ya Él está rogando ya cuando es un hombre tocado por el Espíritu Santo. Cuando Él ya es convertido. Cuando Él ya acepta a Dios, Él sigue hablando más adelante. Por eso que si tú no has aceptado a Dios, tú tienes que empezar los primeros pasos.
a pedirle misericordia primero a Dios por el pecado que has concebido a tus hijos, por el pecado que estás cargando tus pequeños, porque la maldad va de generación en generación. Por eso dice, vuélvete, dice, del gozo de tu salvación y el espíritu noble que me sustente. Entonces dice, enseñaré, dice, a los transgresores tu camino. Después le dice David, entonces yo le enseñaré al resto tu camino. ¿A cuáles son los transgresores? Los que no han venido a Cristo, los que hacen la maldad. Entonces le dice, yo le hablaré a estos de ti, Señor. Es por eso que tú tienes que venir a Cristo y después tú le vas a hablar a otro, como lo estoy haciendo yo. Hoy día yo le puedo hablar a los transgresores de lo que yo he conocido de Cristo y de lo que Él por su misericordia me ha dado a entender. Más abajo dice, líbrame del homicidio, dice, Dios, Dios de mi salvación. Cantará, dice, mi lengua tu justicia. Señor, abre mi labio, dice, y publícame tu boca, tus alabanzas. Porque no quiere, dice, sacrificio que yo le daría. No quiere holocausto. Los sacrificios de Dios son del espíritu quebrantado, Él reconoce. Es por eso que Dios no necesita sacrificio como está haciéndolo el católico. No quiero ofenderte si tú eres católico, pero como lo estás haciendo está mal, porque Dios no necesita sacrificio. Tú no tienes que pelarte las rodillas para que Dios te perdone. Tú no tienes que irte a arrodillar a la Santa María para que Él te perdone. Cristo es el que manda toda la creación. Mira lo que le dijo el Señor, María al Señor. Dice que estaba María en una boda con Jesús. Y ve a donde Jesús y le dice, Señor, está faltando el vino. Y el Señor le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Si aún todavía no llega mi hora. Mira cómo el Señor trata a su madre. ¿Qué tienes conmigo, mujer, si todavía aún no ha llegado mi hora? Se devuelve María y le dice de esta manera, hagan pues todo lo que Él dice. Le da la orden a su hijo. Y es por eso que los católicos tienen que entender que hay un traspaso de mandato. Ella pasa su legado a su hijo. Y dice de esta manera, hagan todo lo que Él dice. Se refiere a Jesús. Y es por eso que tú tienes que hacer todo lo que el Hijo hace, que se llama Jesús. No lo que hace María la madre. Porque la madre entrega el legado a su hijo. Y es por eso que lo ve después en la cruz. En la cruz ve a su hijo muerto. Por eso tú tienes que reconocer que Dios es el supremo entre todas las cosas. Dice más adelante, dice, Señor, ábrame mis labios, dice, y publica en mi boca una alabanza. El espíritu quebrantado de corazón es el contrito y humillado, y tú no desprecias, oh tu Dios. Haz bien, dice, con tus benevolencias en Sihón, y edifica los muros de Jerusalén. Y entonces, dice, te agradarán todos los sacrificios de tu justicia, y el holocausto de ofrenda, dice, que todos quemadas. Y entonces ofrecerán becerros sobre el altar. Esto es lo que relata David. Es por eso que tú tienes que analizar tu vida. Es por eso que tienes que saber cómo al ser humano le pasan estas situaciones.
Pero quiero que tú sepas que tú desde tu infancia empiezas a tener estas reacciones. Y es por eso que te dejo con estas palabras. Y el Señor nos ha dado a nosotros una solución. Porque nosotros los hijos de Cristo hemos tenido una recompensa. Y mira el Señor lo que hace para nosotros, nos pide ¿qué podemos hacer por otro? Y yo por eso sé que en este momento hay muchos niños atormentados. Hay muchas guaguas que están pasando atormentación en este tiempo malo. Y yo voy a orar a la distancia. Y yo voy a poner mis manos en alto. Y si tú crees a esta hora que tu hija está enferma de esta índole, tú vas a poner tu mano y vas a creer. Y ella va a ser sanada en el nombre de Jesús. Porque el Señor me dio esta promesa que te la voy a leer bajo la palabra. Porque hoy día la religión nos quita el deber que Dios nos dio. La religión nos dice a nosotros es que tú tienes que tener un letrero en tu mente y tienes que tener 10 cuadros que el presidente te dio permiso, o si no el diácono mejor de la iglesia. Y esto dice, tú puedes sanar. Pero la Biblia no me dice esto. La Biblia me dice desde el momento que llego a Cristo, me manda de esta manera. Mira lo que me dice Cristo. Me dice esta palabra, dice, el que no me ama, dice, y no guarda mis palabras, dice, y las palabras que habéis oído no es mía, sino es de mi Padre que me envió. Os he dicho, dice, que vendrá el Espíritu Santo hacia nosotros. Y dice de esta palabra, dice, vendrá el Consolador hacia nosotros. Y él relata, dice, y pondrán las manos sobre los enfermos y ellos serán sanados. Y dice, y estas señales seguirán a los que creen. Y es por eso que estas señales siguen a solo los que creen. Porque dice el Señor que en el nombre de Él echaremos fuera todos los demonios. En el nombre de Él sanaremos los enfermos. Y es por eso que yo voy a orar a esta distancia. Para que todo niño que está siendo atormentado a esta hora pueda quedar libre en el nombre de Jesús. Pero tú también tienes que tomar una decisión. Porque el creer te va a traer sanidad. Ya seas padre, abuelo, lo que seas en la casa. Si tú crees, verás la gloria de Dios. Dice que Marta le dijo a Jesús, mira, mi hermano ya está muerto hace días. Lleva 3 días, Lázaro está putrefacto. Y el Señor le dijo, Marta, Marta, te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Dice que antes pasó también Jesús donde Marta y María. Y Marta le dice a Jesús, Jesús, mira, María ni siquiera me ayuda en mis quehaceres del hogar. Y el Señor le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás. Es por eso que el Señor nos habla en este tiempo. Si tú estás afanado y turbado, el Señor te dice que eso tiene que salir de ti. Y que si tú crees, verás la gloria de Dios. Dice su palabra, dice, Él os enseñará, dice, todas las cosas que os recordará y todo lo que os he dicho. Porque dice, la paz os dejo, la paz os doy, no como el mundo la da, sino como Cristo la da. El Padre es el único que puede dar la paz. Y ahora a la distancia voy a orar por una persona que me han pedido aquí, que la tengo anotada. Y oraré por ella. Y así por muchos niños que están siendo atormentados
en diferentes hogares. Y yo ahora en este momento, tú si crees poner tu mano para que pueda ser sanada. Voy a orar por esta niña que me han pedido y yo en el nombre de Jesús clamaré a la distancia. Porque si tú crees, ella va a ser liberada de su alma. Padre Celestial, ahora en este momento a la distancia, oro por Anaís Amaral Sáez, en el nombre de Jesús. Su alma está siendo atormentada como el alma de David. Pero ahora yo en el nombre de Jesús destrabo, Señor, toda inmundicia, todo pecado que fue lanzado sobre ella. Padre, y reprendo el espíritu del diablo, ese espíritu que ha venido a atormentar, ese espíritu de Abadón, ese espíritu de muerte que quiere atormentar esa alma. Y ahora yo en el nombre de Jesús te pido, Padre, que tú toques a Anaís ahora y puedas sacar ese espíritu corrompido para que ella tenga una libertad en su sueño, para que nada, Padre, le pase, para que ella sea un día una criatura tuya, como fue, Señor, este siervo David. Así también clamo por muchos de los niños que están siendo atormentados por diferentes enfermedades. Esta enfermedad que ha venido del diablo, Padre, que ha venido una depresión sobre niños a esta hora. Yo lo reprendo, ese espíritu del diablo, y sale en el nombre de Jesús. Tu palabra dice que estas señales seguirán solo a los que creen. Y en tu nombre, dice, echarán fuera demonios. Y en tu nombre sanará a los enfermos. Y es por eso que ahora yo en el nombre de Jesús, yo proclamo liberación para el alma, liberación para las personas enfermas, liberación para el que está oprimido, liberación para el que está cautivo, para que en el nombre de Jesús salga toda plaga del infierno y todo espíritu de Abadón se vaya en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te cuide y Dios sea abrazándote y cuidándote y vayas entendiendo la palabra de Cristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.